generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Háganlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente a la segunda sesión del curso de verano sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia intitulado Control de Convencionalidad Horizontal, a cargo del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. El doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Es doctor en Derecho Público, profesor e investigador del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del postdoctorado en Derechos Humanos y Derecho Convencional. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1, además de presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. También es presidente emérito del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y director de la revista Primera Instancia. Invitamos a todas y a todos los participantes a plantear sus dudas, comentarios y reflexiones durante la sesión, ya que el intercambio académico enriquece nuestro aprendizaje colectivo. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano para que inicie con su exposición. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Es un placer para mí eh, platicar con ustedes este día sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Algo también que es importante en los cursos es interactuar, es decir, no que sea un monólogo donde yo venga a repetir información, sino que haya una interacción. Entonces, por favor, siéntanse en confianza de que en cualquier momento que haya una duda, algún comentario, pues lo hagan, ¿no? Ahora, en el caso de hoy vamos a hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero vamos a empezar a hablar de los diferentes niveles de obligación de los estados. La primera pregunta sería, ¿cuántos estados conforman la OEA, la Organización de los Estados Americanos? ¿Cuántos estados conforman la Organización Americana de los Estados Americanos? Bueno, la respuesta es que son 35. 35 estados integran la OEA. Desde luego, entre ellos México, Colombia, Perú, sobre todo para este sistema es importante para los miembros que pertenecemos y que aceptamos la jurisdicción también de la Corte Interamericana. Entonces, hay niveles de obligación, ¿no? Cuando hablamos generalmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
generalmente hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no es el único instrumento interamericano y no es el único instrumento que aplica la Corte Interamericana o el sistema interamericano, sino que hay diversos instrumentos. El instrumento inicial es la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Esta Declaración Americana sobre Derechos Humanos nace en 1948, igual como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Americana nace en mayo de ese año y la Declaración Universal el 10 de diciembre de ese año, 1948. Por eso es que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque se celebra a nivel mundial, pues el ingreso de 193 países que ahora lo conforman, el sistema universal. Pero nosotros, en el sistema interamericano, que es uno de los 3 sistemas regionales, porque está el europeo, el africano y el americano, pues no todos firman todos los acuerdos. De hecho, podríamos decir que solo la Declaración Americana de Derechos Humanos la ha suscrito Estados Unidos, entre estos países, Canadá, por ejemplo, algunos países del Caribe, ¿no? Países que solo han firmado la convención, se encuentra Dominica, Granda y Jamaica, pero solo son 20 países de esos 35 que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y podríamos calificarlo en 3 niveles. Del nivel máximo, que aceptan todas las disposiciones del Corpus Juris latinoamericano; nivel intermedio, que solo aceptan la convención, no la jurisdicción de la Corte Interamericana; y nivel básico, los que se quedan en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Entonces, no tenemos una obligación homogénea en el continente. Esto también nos han criticado algunos profesores europeos. Ellos dicen que de los 47 países que integran Europa, pues los 47 aceptan la jurisdicción de la Corte o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero cada sistema tiene sus diferencias. Ahora, vamos a hablar de la justicia regional y desde luego del sistema interamericano de protección de derechos humanos. En el caso mexicano, nosotros aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana hasta 1998. Es decir, no es muy reciente, no es muy antiguo, perdón, es algo reciente, 1998, en relación a otros países que aceptaron en los años 70. La Convención Americana de Derechos Humanos se suscribió en Costa Rica en 1969, cuando el hombre llegó a la luna. Ahora, esto es muy importante porque antes de la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no tenía facultades de iniciar, que eso es lo más importante, peticiones, que si lo aterrizamos, las peticiones, pues son denuncias, denunciar a un Estado que ha violado un derecho humano. De manera propia, la comisión empieza a recibir peticiones de los seres humanos, en lo individual y en lo colectivo. Esto es muy importante porque el derecho internacional generalmente está involucrado en los estados. Es un derecho de los estados, por eso se llama internacional, entre las naciones.
Sin embargo, con los tratados internacionales de derechos humanos, son los seres humanos sujetos de derecho internacional. Entonces ya pueden actuar a nivel internacional presentando denuncias, peticiones ante órganos de supervisión. La Comisión y la Corte son órganos de supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos. La Comisión empezó a recibir peticiones. Estábamos en Buenos Aires, donde hubo sistemas muy fuertes de dictaduras, de violación de derechos humanos, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Y cuando la comisión llegaba a esos países, como Paraguay también y Brasil, pues muchos profesores que recuerdan aquellas épocas dicen que gracias a la comisión se salvaron muchas vidas, porque lo que hacía la comisión es hacer visitas, se llama in loco, in situ, es decir, en el lugar. Iban a verificar si realmente la situación que se había denunciado era verdad o no, o qué tanto peligraban las posibles víctimas. Bueno, hasta ahí ya llegamos a 1969, 10 años después de que se creó la comisión y se crea el Pacto de San José. Este instrumento establece pues ya dos órganos de supervisión, ya no solamente la comisión, sino también la Corte. Y establece dos artículos muy importantes, que son los primeros, que es el artículo primero, que habla de que todos los estados parte se obligan a proteger y a garantizar los derechos humanos de la Convención. Es decir, el artículo primero establece dos obligaciones: proteger y garantizar. Y el artículo segundo es también muy importante porque señala que los estados se obligan a adecuar su sistema jurídico conforme a las disposiciones convencionales. Este también es el fundamento de lo que se conoce como control de convencionalidad. Para que se me explique mejor, control de convencionalidad significa proteger las disposiciones de la convención, darle cumplimiento a la convención. Eso es lo que es el control de convención. De hecho, el primer juez de la Corte Interamericana que acuñó la idea de control de convencionalidad fue el querido maestro finado Sergio García Ramírez, que hacía una analogía, decía: mientras los tribunales constitucionales hacen control de constitucionalidad, los tribunales, la Corte Interamericana hace control de convencionalidad. Mientras unos protegen a la Constitución, la Corte protege a la Convención, a los derechos humanos que los estados se obligan a garantizar y a proteger. Entonces, si hay una norma que sea contraria al sistema, a la Convención, los estados se obligan a adecuar, es decir, a modificar, a transformar, a derogar, como le queramos decir, vamos a llamarlo más claramente, a expulsar de su sistema jurídico esas normas inconvencionales. Entonces, por un lado, tenemos a la comisión que con motivo de la creación de la convención
se establece en la convención el procedimiento a seguir. Si nosotros queremos saber cuál es el procedimiento a seguir ante la comisión y la convención y la corte, perdón, vamos a la convención. Ahora, cada órgano de supervisión, tanto la comisión como la corte, tienen un reglamento interno y tienen un estatuto. Entonces, parte también de el procedimiento se encuentran en los estatutos de cada órgano de supervisión. Por ejemplo, y este es muy importante para la defensa de los derechos humanos. Si hay una situación grave, urgente, en los que se encuentra una posible víctima, nosotros podemos solicitar a la Comisión Interamericana una medida cautelar, que significa que si la secta y la sustancia le va a ordenar al Estado, la protección de esa persona. Es una medida cautelar porque es provisional. Como es urgente, podríamos decirlo, es como el amparo mexicano para los que sean abogados. Es decir, simple, como una, también le podemos llamar, como algunos le llaman, una anticipación a la sentencia, porque ya los va a proteger. Y lo interesante es que no requiere haber agotado los medios de defensa internos. Esto es muy importante. Cualquiera que conozca una violación de derechos humanos puede presentar una petición de medidas cautelares. Lo más importante es identificar a las víctimas, es decir, quiénes son las víctimas y en qué situación se encuentran. Y una de las cuestiones, por eso me he referido, ¿qué consecuencias legales o responsabilidad internacional enfrenta el municipio si incurre en una violación de derechos humanos por no aplicar el control de convencionalidad? Bueno, ahorita la contesto. Gracias por la pregunta. Una de las cuestiones es que estas medidas cautelares tienen su fundamento en el artículo 25 del reglamento de la comisión. Algunos le llaman normas extraconvencionales. ¿Por qué extraconvencionales? Porque no fueron suscritas por los estados, sino que la propia comisión se atribuye el dictar medidas cautelares. Y todavía se discute mucho si las medidas cautelares son obligatorias o no para los estados. Por ejemplo, en el caso de Petro versus Colombia, que es presidente actualmente de Colombia, cuando era alcalde de la ciudad de Bogotá, un órgano administrativo ordenó la destitución del alcalde y él presentó una petición o presentaron una petición de medidas cautelares que no se le removiera porque violaba pues el debido proceso. La comisión ordenó medidas cautelares para el Estado. Y el Estado, podríamos decir, le podía haber hecho caso o no, pero le hizo caso. Ahora, ¿por qué digo que le podía haber hecho caso o no? Porque no está claro si las medidas cautelares son vinculatorias. Lo que sí está claro es que todos los estados están obligados a garantizar los derechos humanos. Entonces, si una medida cautelar tiene la finalidad de proteger y garantizar, pues es una obligación
desde ese punto de vista es vinculante. Ahora, el control de convencionalidad, ya dije que es aplicar las normas convencionales, no impedir. A la pregunta de Maricruz. Bueno, rápidamente mencioné que la idea de control de convencionalidad nace en 2003 en un voto concurrente de Sergio García Ramírez. Es un caso Mirna Chad versus Guatemala. Pero en el 2006, en otro caso, Almonacid versus Chile, se estableció la obligación de todos los estados, a través de sus órganos jurisdiccionales, de ejercer un control de convencionalidad. Fíjese bien, en el 2003 se crea la idea de control de convencionalidad, pero únicamente refiriéndose a lo que debe hacer la Corte Interamericana o a lo que hace la Corte Interamericana. En el 2006, la Corte les dice a los estados partes, oye, yo hago control de convencionalidad, pero ahora, como están obligados a proteger y a garantizar los derechos de la convención, todos los jueces de todos los estados partes, de los 20 estados partes, están obligados a hacer un control de convencionalidad. Y agregó dos elementos muy importantes. Ex oficio, es decir, de oficio, sin que lo pidieran las partes, sin que lo pidieran las personas. Simplemente es su labor proteger los derechos humanos. Pero únicamente se refirió la Corte Interamericana a los jueces y dijo que además de ser ex oficio, era difuso. ¿Qué significa difuso? Indeterminado, algo que no está determinado. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces de cualquier materia, de cualquier grado, están obligados a aplicar un control de convencionalidad. Entonces, imagínense, del 2003 al 2006, todos los jueces. Pero aparte, en el 2010, en un caso contra México, Montiel Cabrera y otros, dijo la Corte Interamericana, no solamente los jueces, sino todos aquellos que realicen labores jurisdiccionales, aunque no pertenezcan al Poder Judicial. Por ejemplo, en México, el Tribunal Agrario, el legislativo cuando hace juicios de procedencia, juicios políticos. Entonces, extiende la labor a todos los operadores jurídicos que emitan una resolución. Pero resulta que todavía va creciendo el control de convencionalidad, porque en el año 2011, en un caso de supervisión de cumplimiento de sentencia, Hellman versus Uruguay, donde el tema era, y era un tema muy interesante porque en Uruguay, en la época de las dictaduras, hubo una operación que le llamaron la Operación Cóndor, donde desaparecían a las personas por sus ideas políticas y resulta que se habían llevado una niña. Y en el caso Hellman, pues el padre quiere recuperar a la niña. Y resulta que la niña ya no era niña, ya era una adulta. Pero Uruguay había aprobado una ley donde esa ley perdonaba a los violadores
de crímenes de lesa humanidad. Era una ley de perdón y punto final. Y resulta que los delitos de lesa humanidad pues son imprescriptibles, irrenunciables. Uruguay todavía hizo un plebiscito, es decir, sacó a la comunidad si estaban de acuerdo o no, y democráticamente decidió implantar esa ley. Bueno, cuando el caso llega a la corte, le dice la corte a Uruguay y a todo el sistema, no solamente los jueces ni los operadores jurídicos, ahora todos están obligados, todos los órganos jurisdiccionales están obligados y los órganos administrativos y los órganos legislativos están obligados a ejercer un control de convencionalidad. En el caso legislativo podría ser un control difuso de convencionalidad preventivo, es decir, cuando estén elaborando una ley, pues confrontarla con los parámetros interamericanos para ver si no es contraria a esos parámetros interamericanos. Y aquí todo este recorrido histórico y jurídico es para decirle a Maricruz que todas las autoridades, incluyendo los municipios con población o no indígena, ¿no? Están obligados a ejercer un control de convencionalidad. Ahora, ¿qué hacemos cuando no ejercen un control de convencionalidad? Pues tenemos que ir a los mecanismos que garantizan la protección. En el caso mexicano, pues sería un juicio de amparo, ¿no? Pero tenemos un problema, Maricruz, y eso lo he venido diciendo constantemente para ver si hay un valiente, una valiente que después se avienta, ¿no? Yo espero algún día tener un caso. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 25 de la convención, y lo repito constantemente y le consta a la doctora Sara Berenice que ahí está bien atenta. Bien, saludos hasta San Luis Potosí, que también allá hace aire, ¿no? Bueno, entonces resulta ser que si promovemos un juicio de amparo, la sentencia de amparo no ordena la reparación integral a las víctimas. Y el artículo 25 dice que todo proceso, todo recurso debe ser sencillo y eficaz, y para que sea eficaz debe ordenar la reparación integral. Y además debe sancionar al victimario. ¿Qué pasa cuando a través del juicio de amparo estamos presentando un juicio de amparo tras juicio de amparo y resulta que la autoridad que violó derechos humanos, pues nunca recibe una sanción? Porque el juicio de amparo no prevé una sanción. Y todo acto que viole u omisión que viole derechos humanos deberá tener una sanción. ¿Qué consecuencias legales y responsabilidad internacional frente a los municipios cuando ocurren? Pues igual que todos, aquí es bien importante. En el estado de Guerrero es donde más casos han llegado a la Corte Interamericana por violación de derechos humanos. Por el caso Radilla Pacheco. Por ejemplo, el caso Radilla Pacheco, que es del 2009, en el párrafo 339 de la sentencia establece que todos los jueces tienen que hacer un control de convencionalidad y todas las autoridades. Luego la Corte Mexicana hizo un expediente que le llamó Expediente Varios 912 del 2010 y que también reiteró que todos deben hacer un control de convencionalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no se ejerce? Pues hay que luchar porque hay que recordar algo que es muy importante, que el derecho o los derechos humanos son un producto cultural.
al ser un producto cultural quiere decir que debe de cambiar y modificar la forma de cómo convivimos, cómo pensamos, ¿no? Estábamos en Cancún y había un panel de expertos, era un juez de distrito en materia penal, un magistrado de circuito en materia penal, y estaban hablando de la prisión preventiva oficiosa y decían que ellos la aplicaban porque la Corte Mexicana había establecido una figura muy grave que se llama restricciones constitucionales. ¿Han oído hablar de restricciones constitucionales? Bueno, cuando hay un derecho humano en la convención, pero ese derecho humano también está en la Constitución. Es obvio que como son cartas de derechos humanos, se repitan casi todo. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho a libertad de expresión, derecho al culto. Pero la barrabada que hizo la Corte Mexicana, porque no hay de otra, fue decir, bueno, si se está en los dos supuestos, pues deberá limitarse los derechos a lo que dice la Corte Mexicana, a lo que dice la Constitución. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa cuando la Constitución tiene artículos que violan derechos humanos? Y tenemos dos artículos que violan derechos humanos y ya nos condenó 2 veces la Corte Interamericana, que es el arraigo penal como medida cautelar en materia penal y la prisión preventiva oficiosa. Y en la sentencia de Rodríguez García y otros versus México, en el párrafo 303, le dice a los jueces mexicanos, mientras se resuelve la modificación a las leyes que establecen esas figuras, ejerce un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? No apliques el arraigo penal ni la prisión preventiva oficiosa. Y no obstante, que está claramente en el artículo 303, voy a decir un comercial, perdón. En ese caso yo fui a muy Coscuri. Si ustedes entran a la sentencia, ahí está mi nombre. Yo hice unos argumentos. Y entonces estaba allí en el panel de expertos y me levanté ipso facto, como dice la licenciada Neidalí, y me enojé. Y dije, ¿cómo es posible que ustedes, que son los garantes de los derechos humanos, los que conocen del juicio de amparo contra violaciones a la libertad personal, sigan aplicando estas figuras cuando ya la Corte Interamericana nos dice que el control de convencionalidad también debe hacerse a normas constitucionales? En el caso García Rodríguez y otros. Y entonces se quedaron callados y dije, ahora los voy a exhibir. Bueno, eso pensé, ¿no? Y les dije como profesor, les dije, a ver qué dice el artículo, el párrafo 303 de la sentencia. Y por ahí se oyó un murmullo, ay, qué pregunta tan fuera del lugar. No, no es tan fuera del lugar. Es la que establece una orden de protección de derechos humanos. Y aparte, ellos hagan de cuenta que ellos son como médicos, están en el quirófano y de repente hay una medicina que cura al paciente. Y resulta que el hospital les dice, ¿saben qué? Esa medicina no la apliquen, apliquen la nuestra, que es mejor, a pesar de que no sea mejor. Entonces, ellos son
los garantes de los derechos humanos. Y acuérdense que hay el artículo primero de la Constitución, en el artículo primero dice que todas las autoridades, todas en el ámbito de su competencia, están obligadas a proteger, garantizar, promover, reparar los derechos humanos. Entonces, no solamente es una obligación convencional, sino es una obligación del propio cargo. Por eso es oficio, porque es su oficio, es su actividad de los órganos jurisdiccionales, pero como es cultural, y esas personas, y esta ha sido una lucha, y por eso hacemos también estos cursos, la mayoría de los que son operadores jurídicos que están en las trincheras, aprendieron derechos y no aprendieron derechos humanos en el siglo XX. Y entonces aprendimos, por ejemplo, una idea que suena bien, que es la supremacía constitucional. Y cuando ustedes escuchan en la radio que el Poder Judicial de la Federación es el guardián de la Constitución, pues yo no estoy de acuerdo. Debería ser el guardián de los seres humanos, el guardián de los derechos humanos, porque la Constitución es un instrumento, es un medio. ¿Para qué? Para un fin que es proteger al ser humano en lo individual y en lo colectivo. ¿Y de quién? De los que detenten el poder. Y entonces si los jueces no aplican el control de convencionalidad, imagínense un presidente municipal, con todo mi respeto, pues que no sea abogado. Entonces la labor es la promoción. Voy a contar una anécdota. Resulta que no sé por qué, pero me contrataron para ir a un pueblo cerca de otra región de Chiapas que es Comitán, para dar un curso al órgano administrativo de los ayuntamientos. Y resulta que era para la ley de adquisiciones. Y entonces yo empiezo a platicarles que antes de comprar algo, tenía que hacer un concurso o una invitación restringida y todo. Y entonces me levantó la mano un administrativo y dice, oiga, lo que usted nos está enseñando creo que ya se derogó. Digo, ¿por qué? Porque aquí el presidente municipal contrata con quien quiera. De hecho, hasta ponen empresas con familiares y ahí le compran todo. Eso que nos está enseñando usted no tiene una aplicación práctica. Entonces, esa es la realidad. Entonces, la norma jurídica, los derechos humanos, pertenecen al deber ser, es decir, lo que debe de ser, pero la cultura es el ser. Por ejemplo, ¿cuánto se ha dicho de perspectiva de género? ¿Cuánto se ha dicho contra el feminicidio? Y es una conducta que no se puede controlar si si no se sensibiliza uno de la importancia de la protección a las mujeres, de la importancia de la protección a las poblaciones originarias, a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahorita sigo con tu pregunta, Maricruz. Lo que pasa es que estoy haciendo como el preámbulo. Vamos a darle la voz a la doctora Berenice. Por favor, doctora. Hola, buenos días, doctor, y saludos a todos. Oiga, doctor, tengo dos dudas respecto al caso Radilla Pacheco. En el caso Radilla Pacheco, bueno, fue un parteaguas para México, pero la sentencia que dictó la Corte, ¿le hizo avanzar a la Corte Interamericana o simplemente aplicó principios que ya había determinado, por ejemplo, en la supervisión de sentencia de 2011? Bueno, sí hizo avanzar mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando viene el caso Radilla Pacheco,
El caso Radilla Pacheco es de desaparición forzada de personas. Radilla Pacheco era un profesor que inclusive iba con su sobrino en un autobús y había un retén y subieron los soldados y se lo llevaron. Y su sobrino alcanzó a escuchar que le dijeron, ya te chingaste, así está en la sentencia, ¿no? Y entonces se le volvió a ver en un campo militar. Algunos dieron ese testimonio. Desgraciadamente, estamos hablando de una época de México que se le llamó la Guerra Sucia, de los años 70. Él desapareció en 1974 y México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, como dije hace rato, en 1998. Entonces, cuando México contesta la demanda, le dice, oye, no me vengas con un caso de 1974 cuando todavía no teníamos a aceptada la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y entonces le dijo la Corte Interamericana, tratando de desaparición forzada, el delito es continuo o ya lo encontraste. Entonces, eso hizo cambiar porque son delitos que son imprescriptibles y continuos. También hizo cambiar, y eso fue muy importante porque en el expediente varios 912, nosotros teníamos, porque le copiamos a Estados Unidos, le copiamos a Estados Unidos desde hace mucho, esta idea del control de constitucionalidad difuso. Nosotros desde la Constitución de 1824, que fue la primera constitución del país, como país, establecimos que si había, igual que los gringos, de hecho, por eso nos llamamos Estados Unidos mexicanos, ¿no? Establecieron que si había un juez que estaba conociendo de un caso, de una ley que fuera, estoy parafraseando, inconstitucional, deberían de dejar de aplicar esa ley porque teníamos un control difuso de constitucionalidad. La Corte Mexicana, al igual que las restricciones constitucionales, dijo, lo que dice literalmente no lo dice. Los únicos que podemos hacer control de constitucionalidad somos el Poder Judicial de la Federación. Entonces los jueces podrían ser acusados sus actos de inconstitucionales, pero se les impedía interpretar la Constitución y aplicarla. Y se les prohibía también dejar de aplicar una norma. Y entonces en el caso Radilla Pacheco, la Corte Mexicana, como ve que tiene la obligación de hacer un control difuso de convencionalidad, dice, bueno, ahora sí, ya todos pueden hacer ahora sí otra vez un control de constitucionalidad. Entonces, imagínense la carga académica, dogmática y el paradigma de un juez civil o un juez penal que conocía únicamente del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles o el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, ahora tiene que conocer la Constitución, la interpretación a la Constitución y también los casos de la Corte Interamericana y la Convención Americana y también otras convenciones como el Protocolo de San Salvador, el Protocolo de la abolición de la pena de muerte, el protocolo, el derecho interamericano sobre la protección de adultos mayores, etcétera. Entonces el conocimiento creció porque vamos a ponerle una analogía, una metáfora. ¿Por qué creció? Porque la protección se reforzó. Y en eso de reforzarse, pues estamos atrapados. ¿Por qué? Porque el derecho es un producto cultural.
Y entonces aquí parece ser que la lucha es de quién tiene la última palabra. Como yo, que soy un ministro de la Corte Mexicana, que soy la Suprema Corte de Justicia, me va a venir a decir un tribunal que ni siquiera se encuentra en el país, ¿cómo debo yo de actuar? Pero no solamente en México, también tenemos problemas en diferentes lugares. Bueno, ahora, en relación a la pregunta de Maricruz, gracias, doctora. Espero que haya quedado contestada. Bien. Bueno, ahora dice, gracias maestro por su respuesta. Considero que en la materia del bando de policía y buen gobierno se requiere un control de convencional urgente por parte de los municipios para regular el uso de la fuerza pública, las detenciones administrativas, el debido proceso en faltas administrativas y la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es una tristeza. Hace mucho tiempo trabajé en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. El presidente municipal era Igno Cancino Casaonda. Entonces, abajo del edificio hay un estacionamiento. Y entonces, en varias ocasiones, como en dos, yo iba entrando y veía que los policías llevaban por la fuerza a los vendedores ambulantes que vendían en sus cajitas chicles, cigarros, pero con un uso abusivo de la fuerza, ¿no? Y quitándoles sus pertenencias. Entonces, una arbitrariedad importante. Pienso que lo que podemos hacer, Maricruz, es una campaña. El policía, con, no sé, con una frase, el policía está para que te cuide, no para que te cuides de ellos, ¿no? No a las detenciones arbitrarias, ¿no? Solamente pueden ser detenidos de manera infragante porque lo dice la Constitución. Aquellas personas que estén cometiendo un delito, ¿no? Ahora, para privarle de sus pertenencias es todo un procedimiento. Y sí, donde más violaciones tenemos es en los ayuntamientos. Y tenemos, de hecho, lo platicábamos en una estancia de investigación que hicimos en San Cristóbal de las Casas. También, por ejemplo, los presidentes municipales. Entra un nuevo presidente municipal y corre al personal para integrar a las personas que le ayudaron en su campaña. Y saben que los corren ilegalmente, pero saben que la sentencia, si se da, pues va a ser después de su periodo, entonces que no les va a afectar. Entonces ahí tendríamos que establecer una sanción pecuniaria a este tipo de conductas, porque no podemos quitar esas prácticas si no tenemos sanciones. Es muy importante la sanción, la suspensión y en un caso, depende de la gravedad, la inhabilitación. Lo que pasa con el juicio de amparo es una vacilada porque, pues sí, ordenan la nulidad del acto reclamado, pero ¿qué pasa? Que pues la autoridad queda impune, sin castigo. Entonces tenemos un problema por la reincidencia. ¿Ok? A ver, dime algo más, Maricruz. Ya. Bueno, no sé si podía activar el micrófono o no, pero sí, creo que es lo que sucede comúnmente. En algunas ocasiones hacemos observaciones de algunas actuaciones que están fuera de lo que dictan los tratados internacionales, pero como que todavía no existe, ¿cómo podríamos decirlo? Como esa aceptación a que deben de apegarse a los tratados internacionales. Hasta todavía utilizan como tonos burlones al respecto de que es muy fantasioso, ¿no? Homologar el sistema normativo de un municipio con tratados internacionales, sobre todo en los aspectos que le comentaba, ¿no? Como el uso de la fuerza, detenciones. Entonces, pues sí era lo que quería comentar. Gracias. No, y además es muy importante esa regulación. Aquí lo que necesitamos es tener un caso concreto. De hecho,
cualquiera de nosotros puede activar el sistema interamericano. Lo único que tenemos es que identificar a las víctimas, ¿sí? No se necesita ser la víctima, ¿no? Y pues no va a cambiar esto hasta que sigamos presionando. Ahora, para que se den una idea y no estemos tristes por el desacato permanente, cuando Francisco y Madero convocó a la rebelión el 20 de noviembre, que es el inicio de la revolución, pues dicen los historiadores que solo llegaron unos cuantos, no llegaron muchos, pero concluyó en una revolución. Entonces el principio siempre es difícil, pero no imposible. Hay que tener fe y sobre todo un argumento adecuado. El conocimiento es lo que nos abre las posibilidades. ¿Y por qué no establecer una página donde se denuncien las violaciones a derechos humanos, donde tengan rostro los victimarios? Porque también una de las cuestiones, como en el caso Radilla Pacheco, estimada doctora Berenice, hay algo que es fundamental y también en los demás casos que ha habido involucrado el ejército mexicano. Yo soy yo soy el soldado y yo intervengo en la desaparición de una persona, pero el soldado recibe órdenes. Entonces hay una cadena de mando. Entonces el policía recibe órdenes, hay una cadena de mando. Podríamos ejemplificarlo con el autor intelectual y los autores materiales, que todos requieren pues ser atendidos. Y aquí algo también muy importante que nació con el sistema interamericano es que antes solamente el Estado era quien debería proteger derechos humanos. Ahora pues ya tenemos dos sistemas aparte del nacional, que es el sistema universal con las comisiones de la ONU y el sistema regional, en el caso de nosotros, americano, que para mí el sistema regional es muy importante, lento, pero importante, porque en el corazón del sistema está la Corte Interamericana. Y entonces, al estar la Corte Interamericana, sus sentencias son vinculatorias. Y entonces lo que necesitamos es conocer las sentencias, ¿no? Las sentencias, voy a repetir porque hay un buscador de no sé si lo conozcan, pero lo tienen que conocer. Ya la doctora ya lo conoce, pero ¿conocen este buscador? ¿Sí lo conocen? Laura, ¿lo conoces? ¿No? Pues qué bueno que no lo conoces y que no lo conoces porque es muy importante. Miren, le ponen en Google, ay, perdón, lo tengo directo, buscador de derechos humanos. Entonces les va a salir este buscador de la Corte Interamericana. Está hecho con la Corte Mexicana y la Corte Interamericana. Entonces le ponen aquí casos contenciosos. Le dan clic en casos contenciosos y del lado izquierdo aparecen todos los casos que la Corte ha resuelto, que son un poquito más que 500. Bueno, ahí están todos los casos. Ahora, le ponen aquí casos contenciosos. Y vamos a poner aquí uso de la fuerza. Vamos a ver si hay. Aquí aparece inmediatamente, por orden cronológico,
Fíjense, el primer caso es contra Ecuador, es del 2024. Se repiten a veces, está por párrafos, se repiten párrafos. Aquí está otro de Ecuador, que es aguas a costa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay mucho fundamento para combatir. Ahora, hay tres opciones. Esto es muy interesante porque si ustedes quieren conocer todo el documento, es decir, toda la sentencia, le dan clic y aparece toda la sentencia. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Bueno, ahí está toda la sentencia. Ahí lo van a analizar. Ahora, regresemos. Estamos revisando. Ahora, si queremos conocer el párrafo 61, porque este nos está dando el párrafo 61, a ver qué dice. Aquí también la Corte ha señalado que cualquier uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario para el comportamiento del detenido constituye un atentado contra la dignidad humana en la violación al artículo 5 de la Convención. Dicho artículo consagra un valor fundamental de toda sociedad democrática, tal como es el respeto a la dignidad humana, y impone necesariamente la excepcionalidad del uso de la fuerza. Bueno, ya lo viste, Maricruz. Bueno, entonces, este es un argumento que te sirve para moderar el uso de la fuerza en cualquier policía, inclusive en tus recomendaciones o en tus visitas, las puedes utilizar. Ahora, la Corte es muy didáctica, ¿no? Aquí nos podríamos pasar también estudiando no solamente ese caso, sino todos sus casos. Miren, hay 213 párrafos que tocan el caso del uso de la fuerza, ¿no? Ahora, si queremos conocer toda la sentencia, digo, ya conocimos toda la sentencia, pero queremos conocer únicamente de qué se trata, sin entrar al fondo del asunto. Entonces le damos aquí en ficha técnica. Entonces, es un resumen. Miren, este resumen tiene 3 páginas. Entonces, ustedes bien podrían en una mañana leer todas las fichas técnicas que hablan sobre el uso de la fuerza, ¿no? Y vean qué información tendrían para ejercer sus funciones. Ahora, aquí hay temas relevantes. Por ejemplo, la tortura, el deber de investigar y sancionar, el deber de prevenir, el deber de reparar, familiares de las víctimas, naturalezas y características de la tortura, desaparición forzada, el deber de investigar, el deber de prevenir, familiares de las víctimas, etcétera, etcétera. Los DESCA, derecho a la alimentación, derecho a la cultura, derecho a la educación, salud, seguridad social, vivienda, agua, medio ambiente, derecho al trabajo y generalidades. Entonces, nosotros, pues debemos de conocer y estudiar, pues el sistema, porque el sistema nos da argumentos de protección de derechos humanos. Dice el querido maestro Antonio Ortiz Estrada, el amparo es más juicio de anulación debiendo de ser tutelar. Exacto, sí, el juicio de amparo pues simplemente se queda corto con las necesidades actuales y sobre todo con las exigencias tanto constitucionales como convencionales. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo está claro? Bueno, ya nomás nos queda media hora, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos que los pilares de la supervisión del ámbito interamericano son la Comisión y la Corte. La Comisión la podemos definir como un órgano
político y un órgano cuasi jurisdiccional, porque ella emite recomendaciones y las recomendaciones no son vinculatorias. En cambio, la Corte, pues sí emite sentencias, porque es un órgano jurisdiccional. Pero el procedimiento es ir inicialmente a la comisión. Ahora, hay un principio que se dice que el sistema es subsidiario o complementario. ¿Qué quiere decir subsidiario y complementario? Que primero se tienen que agotar los medios de defensa nacionales. En ese sentido, tendríamos que agotar los medios de defensa nacionales, como es el juicio de amparo. Ahora, la misma norma interamericana establece excepciones. Y aquí tenemos un caso de una excepción. Cuando los medios de defensa no son eficaces, no son necesarios agotarlos. Entonces, aquí era lo que mencionaba hace rato. Si el amparo no es eficaz, pues no es necesario agotarlo. Entonces, bien pudiéramos ir ante la comisión argumentando parte de la queja o la petición sería que no se puede exigir el agotamiento de recursos nacionales porque el máximo medio de defensa, que es el juicio de amparo, no condena a la autoridad responsable ni a una sanción ni de carácter administrativo ni penal, dependiendo la gravedad, ni ordena la reparación integral a las víctimas. Entonces, bien podríamos ir directamente al sistema. Sería un caso también novedoso y que también haría avanzar mucho, porque no crean que nada más es en el caso mexicano, también en la tutela judicial de Colombia, el mandato de seguridad en Brasil. Estos sistemas nacionales, pues no responden a las necesidades actuales de la protección de los derechos humanos. Entonces sería una cuestión importante. Ahora, la Corte Interamericana, al igual que la Comisión, está integrada por 7 personas. Hay 7 comisionados, hay 7 jueces. Estos son nombrados a petición de los estados por la OEA. Y entonces, desde el momento en que son nombrados, pues son independientes, autónomos. La comisión tiene su sede en Washington y la Corte Interamericana en San José. Es muy fácil porque hay una página especial de la comisión para que de manera electrónica podamos enviar, nada más hay que registrarse con un correo, podamos enviar alguna petición o una solicitud de medidas cautelares. Aquí, como el Estado es el primer garante y hay una responsabilidad subsidiaria, pero además tenemos la protección regional y universal, decimos que hay una protección ahora multinivel. Ahora se habla de una protección multinivel porque no solamente es el Estado el que está obligado a proteger, sino también los demás órganos de supervisión del sistema universal y del sistema regional. Ahora, nosotros, y eso es una crítica, que en Europa no es así, el control de convencionalidad. En Europa todavía sigue existiendo una idea de la supremacía constitucional. Entonces, la supremacía constitucional, pues, debe de imponerse en todo caso. Porque allá generalmente se respetan
de manera diferente los derechos humanos, pero sin embargo, no en todos los casos. De hecho, hay casos lamentables ahora que pareciera que a veces Europa debería ser un modelo para los demás, las demás regiones del mundo, pero la verdad es que están tan mal ahora que más bien son un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, la libertad de expresión, una persona que opina diferente a la Unión Europea o dependiendo los intereses de la Unión Europea, opina diferente, lo que se le hace es, se le congelan las cuentas bancarias y no se le permite ir a ningún otro lugar más que estar en su casa. ¿Qué violación tan grave a la libertad de la persona, a la subsistencia y a la libertad de pensamiento? Y entonces en América Latina el control de convencionalidad es donde ha tenido el origen y el desarrollo. Y esto es muy importante porque los europeos de repente, cuando no se estudia más que la superficie, dicen los europeos, no, nosotros tenemos 47 jueces y ustedes solo tienen 7. Y nosotros tenemos un tribunal permanente y ustedes sesionan no todo el año. Bueno, es cierto, tienen toda la razón. Pero resulta que con el control de convencionalidad, pues tenemos jueces interamericanos en todos los países. Porque los primeros jueces interamericanos son los jueces nacionales. Entonces tenemos una corte interamericana horizontal y no vertical. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que ponerse la camisa de la protección de derechos humanos. Y eso implica un cambio de cultura. Y entonces, por ejemplo, también los europeos nos dicen, bueno, está bien, pero ustedes tienen todavía la Comisión Interamericana, nosotros ya no. Nosotros hicimos un protocolo y eliminamos la Comisión Europea de Derechos Humanos y cualquier europeo puede ir directamente al tribunal Europeo. Y como siempre suena bien, pero en la punta del iceberg, porque como dicen los jóvenes, la verdadera neta del planeta es que ellos en el tribunal internamente tienen ahí dos personajes, uno que es el juez único, se llama juez único, y otro las salas. Y estas salas y el juez único rechazan el 90% de los casos. Entonces tienen internamente una comisión. De una u otra manera, no todos los casos llegan a ser juzgados. Entonces, es una falacia que tengan 47 jueces y que además sean permanentes y que no tengan comisión, porque de una u otra manera también rechazan la mayoría de los casos. ¿Cuál es el alcance de las sentencias de la Corte Interamericana? Pues únicamente para los 20 países que forman parte. Y esto es importante, voy a decir una palabrota, epistemología. La epistemología es cómo se valida el conocimiento. Cómo decimos que lo que es así porque pensamos que es así y justificamos que es así. Entonces, epistemológicamente, todavía muchos operadores jurídicos están con la idea de la supremacía constitucional y no la supremacía de los derechos humanos. La misma Corte Mexicana, con lo que les comenté de las restricciones constitucionales, viola la Constitución, porque el artículo 1 de la Constitución establece el principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? Significa que cualquier caso debe aplicarse la mejor solución posible, la más protectora, la menos, la que menos
cause perjuicio. Y eso implica una ponderación, es decir, conocer las dos normas y decidir por la más protectora. ¿Y cuáles son las fuentes donde vamos a tomar las normas? Bueno, las fuentes de los tratados internacionales de derechos humanos, las fuentes de la Constitución y las fuentes de las leyes. Entonces, no importa dónde esté, lo que importa es la protección. Entonces, cuando uno se pone a discutir, vamos a llamarle así, o a debatir con constitucionalistas, ellos siempre hablan de la supremacía constitucional. Pero la propia Constitución establece el principio pro persona. Entonces, realmente están epistemológicamente validando un derecho estilo decimonónico, es decir, del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, porque están atrapados en la historia. Y uno de los problemas también fundamentales que hemos analizado es que el 80% de las universidades en el país sigue teniendo planes de estudio basados en libros, ideas del siglo XX y siglo XIX. Y esto no es malo. Lo que es malo es no actualizarse. De hecho, hay un decálogo del abogado, y vamos a ponerlo también del defensor de derechos humanos, de un tratadista procesalista, Eduardo J. Couture, que el primer mandamiento es, y no es canónico, el primer mandamiento del abogado es: estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no lo hace, serás cada día menos abogado o menos defensor de derechos humanos. Y es cierto, y aquí también llegamos a una idea muy importante, que los derechos humanos son un concepto vivo, es decir, está en constante expansión. Los alemanes le llaman irradiar. Las normas jurídicas se irradian de todos los derechos humanos. Yo le llamo el Big Bang de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se van expandiendo, se van fortaleciendo, se van ampliando. Por ejemplo, un tema que me ha llamado la atención y que es interesante que lo empezaran a desarrollar en la defensa de derechos humanos. Cuando hablamos de reparación integral, hablamos de que se debe reparar todo. Ahora, hay dos conceptos que se han desarrollado que son muy importantes. Uno de ellos es el daño al proyecto de vida. Vamos a suponer que una persona está estudiando y de repente es privada de la libertad para arquitecto o para abogado o para contador, y de repente es privado de la libertad y resulta que la sentencia es absolutoria, pero estuvo privado 17 años en la cárcel. Y no es una fantasía, así estuvieron García Rodríguez y otros. Entonces la pregunta es, ¿hay un daño al proyecto de vida? Obvio que sí. ¿Cómo? El daño al proyecto de vida es un daño autónomo que no tiene que ver nada con el daño moral. El daño moral también es autónomo. Entonces ya se empieza a hablar del daño al proyecto de vida. Pero hay otro daño que también es más interesante todavía. El daño al proyecto de vida es hacia el futuro. Es decir, en algunos casos que se ha aplicado este parámetro a la persona que estaba estudiando, el Estado le tiene que otorgar una beca de estudios hasta que se titule y además una manutención mientras dura su preparación. Entonces, de una otra forma hay un resarcimiento. Claro, no le van a regresar los 17 años
que perdió o que sufrió en la cárcel. Y ahí vamos al otro daño, que para mí es interesantísimo. Se llama el daño a la vida en relación. El daño a la vida en relación, todos ustedes o todas ustedes conviven todos los días o todas las semanas con su familia, conviven con sus amigos, sus amigas, tienen actividades recreativas, actividades sociales, y si alguien les priva de eso, pues le está ocasionando un daño. A eso se le llama daño a la vida en relación. Por ejemplo, si estas personas que estuvieron privadas de su libertad fueran padres o madres, pues se le está privando de la convivencia familiar. Entonces, el daño a la vida en relación es un menoscabo hacia el presente, hacia lo que he dejado de hacer. Y entonces hay que repararlo. Y aquí hablamos de 3 tipos de daño. El daño a la vida en relación, el daño moral y el daño al proyecto de vida, ¿no? Dice, ¿habrá algún texto constitucional sin ideas del siglo XIX? Bueno, yo creo que no, mi querido Antonio Ortiz Estrada, él nos sigue por Facebook, no, porque, fíjese, de entrada, por ejemplo, la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece en el artículo 16, si no más recuerdo, que habrá constitución siempre y cuando exista la división de poderes y los gobernantes sean elegidos democráticamente. Entonces, es obvio que todas las interpretaciones pues tienen que ver con ese génesis. O sea, tampoco se puede borrar la historia porque el conocimiento es como una cadena de relevos. Para saber por qué llegamos aquí, debemos de conocer el pasado. Entonces, esa cadena de eventos. Ahora, la primera norma que crea los países, por eso se llama constitución de crear, pues es la constitución. Mientras siga prevaleciendo el Estado-nación, pues sigue abriendo. De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que Kelsen raro se quejaba era que el Estado-nación tenía que desaparecer por un Estado universal, porque las fronteras han sido creadas por los hombres. Por ejemplo, yo voy a Colombia y me siento como si estuviera en alguna parte de México. Es decir, las barreras muchas veces son artificiales. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos ahora es un derecho común, el jus comuni entre diferentes países de latinoamericanos. Bueno, yo espero que tú escribas, Antonio Ortiz, el primer libro de Derecho Constitucional que no se refiera al siglo XIX. Agarra ese reto. Bueno, existe una contradicción de tesis que resolvió la Suprema Corte en el 2011 que habla sobre la supremacía constitucional. Sí, ya lo dije, Juan José Aguilar, es la 293, pero no me refería al número, sino me referí a las restricciones constitucionales, que son inconvencionales y son inconstitucionales. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. A ver. Bueno, es respecto a la jurisprudencia que emite la Corte y su obligatoriedad en los estados. Desde el caso Radilla Pacheco, pues se aceptó la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte porque México era parte de
pues de esa litis. Pero en la Corte Mexicana se ha pasado de pensar que la jurisprudencia de la Corte, donde resuelva casos en donde México no es parte, es un criterio orientador. Y después también se ha aceptado que es vinculante. Entonces, ese juego entre la jurisprudencia donde México no es parte, como criterio orientador o como vinculante, ¿cómo ha sido ese desarrollo en la Corte? Ha habido dos etapas, podríamos decir. La primera, el caso 900, el expediente varios 912, que estableció eso que usted menciona claramente, que solamente eran vinculantes las sentencias donde México haya sido parte y no donde México no haya intervenido. Entonces, que eran criterios orientadores. Y fíjese, aquí esa idea absurda, ¿por qué? Porque es tipo México donde diciendo, la jurisprudencia es obligatoria, pero las tesis aisladas son criterios, ¿no? Ahora, yo pregunto, si la jurisprudencia, si la Corte Mexicana emite una jurisprudencia, ¿solamente es vinculatoria para las partes? No, es vinculatoria para todos. Esto lo rectificó inmediatamente en el expediente 293/2011, en el cual estableció dos cosas. Una de ellas es que la Corte, al emitir una sentencia, a pesar de que México no sea parte, es vinculatoria también. Es decir, cambió, dijo, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculatorias. Pero lo otro que creó fue algo monstruo, que creó las restricciones constitucionales en, en esta contradicción de tesis 293 del 2011. Y también aquí la Corte Mexicana, que también se ha discutido mucho, es si las opiniones consultivas son vinculantes o no. Ya la Corte Mexicana ha dicho que no son vinculantes. Se discute en el ámbito interamericano si son vinculantes o no. Yo pienso que sí son vinculantes porque muchas de las decisiones que emite la Corte Interamericana ya en su facultad contenciosa utiliza para fundar las opiniones consultivas, ¿no? ¿Ok? Bueno, hablando del Gracias. derecho humano a la libertad de expresión en México, el gobierno actual busca de manera controlar los medios de comunicación sobre su crítica, su opinión en contra del gobierno con sanciones hasta económicas basadas en el principio de la verdad. El gobierno se convierte en juez y parte porque prácticamente el gobierno sería el dueño de la verdad. ¿Qué opina, doctor? Pues es que eso siempre ha sido. Yo no sé por qué ahora, sobre todo los partidos de oposición que son poco imaginativos, siempre a mí me consta que, porque yo trabajé en comunicación social del gobierno del estado hace como unos 20 años, y aquí lo que se les exigía a los periodistas era que publicaran los boletines del estado, si no, no se iban no les iban a pagar las notas. Ahora, hay que hacer una distinción y eso se hace en la investigación. Una cosa es la opinión y otra cosa es los hechos. Yo puedo opinar sobre los hechos. Y en esto nosotros los abogados, y podremos decir también los defensores de derechos humanos, pues lo que nos basamos es en la interpretación. Por ejemplo, hace rato mencioné que la Corte Mexicana había dicho que no había que ser un control de constitucionalidad difuso, sino que era un poder concentrado. ¿Qué estaba haciendo? Interpretando el artículo 133. Ese mismo artículo 133, de una otra manera, eh, lo, la Corte ni siquiera lo modificó y ahora sí existe un control difuso. Es decir, la interpretación es algo que si no tiene un sustento, un argumento, un elemento fáctico, pues no podemos opinar. Las generalidades no sirven. No puedo decir que un gobierno cualquiera está haciendo mal o bien. Por ejemplo, Donald Trump ha ganado más de 35 veces la guerra contra Irán y sigue diciéndolo
y sigue pidiendo pactos y sigue, etcétera, etcétera. Y los canales convencionales, sobre todo las grandes cadenas, pues manejan la información de acuerdo a los intereses de quien le paga. No olviden que son centros empresariales, no son centros, no son defensores de la verdad. Cada quien defiende sus intereses particulares. Entonces no se puede, como decía el doctor Cipriano Gómez Lara, opinar con emociones ni opinar sobre las rodillas. Bueno, con esto vamos quería yo hablarles nada más rápidamente para concluir esta sesión de que hay algo muy positivo para mí respecto a lo que había comentado del proyecto de vida. Tanto en el año 2004 como en el año 2024 y 2025 se han venido fortaleciendo los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. También se ha protegido la Corte Interamericana a los pueblos indígenas y a los pueblos tribales. Nosotros tenemos algunos casos, como el caso Comunidades La Oroya versus Perú, donde tanto el Estado como las empresas privadas contaminaban el medio ambiente, y aquí se vinculó el derecho a la protección del medio ambiente con el derecho a la salud. Se ha ratificado el derecho al proyecto de vida. Ahora, nosotros cuando hablamos de la Corte Interamericana de los 7 jueces, pensamos que hay una armonía entre los 7 jueces. No, dentro de los 7 jueces hay que estudiar los votos disidentes. Hay jueces que dicen que la Corte se está extralimitando al crear derechos autónomos. Y los jueces que están manifestándose por estos derechos autónomos, lo único que están diciendo es que ellos tienen la finalidad de cumplir con el objeto y fin de la convención, que es proteger derechos humanos. Y aquí nació y se fortaleció el derecho al medio ambiente sano. En el panorama de los derechos humanos, en el informe del 2025 del año pasado, que es un informe relativamente nuevo, tenemos 35 sentencias. La Corte emite pocas sentencias al año, no son muchas sentencias. Tenemos también 2 consultas importantes que crean nuevos estándares, opiniones consultivas. Uno, que es el derecho humano al cuidado, que este es muy importante porque se divide en 3 subderechos: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho a cuidarse a sí mismo. Ahora, también en la opinión consultiva sobre el derecho al clima sano, a un clima sano, eleva a la categoría de jus cogens, derecho de orden público internacional, la protección al clima. Entonces, es algo muy importante, es un avance superior inclusive que los demás sistemas regionales, inclusive del sistema universal. La Corte Interamericana, al igual que la Comisión, emite medidas provisionales. En este caso, para distinguir de las medidas urgentes de la Comisión, que son las medidas cautelares, en el caso de la Corte son medidas provisionales, pero se refieren a lo mismo. En este caso se emitieron 24 sentencias de medidas provisionales. Hubo un caso que inclusive la audiencia fue el náhuatl. Entonces es muy interesante el uso de la lengua materna en estos órganos jurisdiccionales, en esta Corte Interamericana. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo por la sesión de hoy. Recuerden que todavía tenemos 2 sesiones, mañana y pasado mañana. Así que también les enviamos una lectura de la evolución del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para que el último día pues hagamos algunos comentarios y ustedes con la lectura puedan ampliar su visión y todo. Así que por el momento pues les agradecemos
su atención y les deseamos feliz día. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y nos vemos pronto. ¿Dónde más? En TVLex. ¿Dónde más, Berenice? En TVLex. En TVLex, muy bien. Saludos, doctor. Antes de que se vayan, ¿por qué no abren sus cámaras y nos tomamos una foto para el recuerdo? A ver, vamos a ver aquí. Tiempo. Ah, ok, ahí estamos. 1, 3. Por aquello de justicia rápido y expedito. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad.